Continuamos pues con el cuarto libro de la saga, Las Crónicas de Narnia, La Silla de Plata. Publicado en 1953, siendo cronológicamente el sexto libro de la saga, ubicándose 2356 años desde la creación de Narnia. En este libro se nos narra cómo Eustace Scrooge junto con su compañera de clases, Gilpol, son enviados al país de Aslan, en donde este último les asigna una misión en Narnia, la cual consistirá en encontrar al príncipe desaparecido hace mucho, Rilian, el heredero del ya anciano, Caspian X. Ayudados pues por Charco Sombrío, un extraño meneo de la marisma, emprenden un viaje hacia las salvajes tierras del norte, terrenos desconocidos y peligrosos, en donde se enfrentarán a los gigantes y a impresionantes desafíos, luchando contra un nuevo mal que amenaza a Narnia, un mal seductor y hermoso, pero letal. Al final, logran encontrar a Rilian y desprenderlo del embrujo que lo tenía cautivo, no sin antes vencer a la bruja que amenazaba con atacar Narnia y que tenía a este último sometido, gracias a una silla de plata hechizada. Sin más, logran escapar de las profundidades de la tierra y el príncipe heredero regresa justo a tiempo para despedirse ya de su anciano y agonizante padre, el cual fallece dejando en el poder a su hijo. Nuevamente los niños son enviados de vuelta a su mundo, en donde no han pasado más que segundos, justo después de recibir un super spoiler por parte de Aslan, relacionado con el último tomo de esta saga, y del cual hablaremos más adelante. En esta ocasión Lewis, que ya había decidido dar fin a la primera trilogía de la saga, despidiéndose de los cuatro hermanos, decide pues darle un nuevo respiro, un nuevo enfoque a su historia, otorgándole más relevancia a nuevos personajes y ampliando cada vez más su universo. Mientras que en el libro anterior se exploró todo el oriente de Narnia, aquí no solamente exploraremos las fronteras y páramos del norte, sino que también podremos observar, en un impresionante viaje las profundidades de la tierra, todo un asombroso viaje subterráneo a través de toda Narnia. Claro, a todo esto sumándole que tenemos un espectacular capítulo en donde la acción se desarrolla en el país de Aslan, y esto gente, es simplemente impresionante, épico y hermoso, imaginarse un lugar así de fascinante y sin igual. La historia que se nos plantea en esta ocasión es buena, muchas aventuras, muchas nuevas criaturas a las cuales enfrentar, con una trama que no va ni muy rápido ni muy despacio, siendo simplemente entretenida en todo momento. Al mismo tiempo, sería un descaro de mi parte omitir la nueva realidad presente en Narnia. A partir de esta aventura, Narnia se sumerge en una época de triste decadencia, una época en donde las cosas empiezan a empeorar y en donde se empiezan a augurar nefastas situaciones que a largo plazo significarán todo un problema para la región. Es aquí, cuando empieza un conteo regresivo, en el que veremos presentes los últimos años de esta nación. Como aspecto religioso en esta novela, no podemos dejar pasar de largo las semejanzas que tienen las normas impuestas por Aslan hacia Gil, con los 10 mandamientos. Aquí, se nos muestra de una manera tácita y simple, cómo pueden llegar a complicarse las cosas al desobedecer las normas. Y este hecho, claramente se ve reflejado en la sociedad actual, en donde, por el trajín de la vida diaria, y cómo no, de la misma sociedad, se termina desobedeciendo a las leyes de Dios. En cuanto a los personajes, pues tengo varias cosas que decir. En primer lugar, no podría estar más de acuerdo con el autor con su decisión de sacar a los cuatro hermanos Pevensie, puesto que con esto evitó que su historia cayera en la monotonía y en lo aburrido. Además, como ya sabrán, no es que aquellos personajes me agradaran mucho. En segundo lugar, se nos presentan nuevas criaturas mitológicas creadas por Lewis como lo son los terranos, y los meneos de las marismas, ambas criaturas bastante interesantes. En tercer lugar, tenemos a la nueva protagonista de la historia, Gilpol, compañera de Eustace. Este es el personaje que más cambia en toda la historia, presentándonos en un principio a un personaje chillón y asquerosamente impulsivo, por un personaje más tolerable y maduro. En cuarto lugar, tenemos a la villana de turno, la Dama de la Saya Verde, o como me gusta llamarla, la Bruja Verde. Personaje bastante curioso y fascinante, por no mencionar que en varias ocasiones de la novela llegué a pensar que esta particular dama podría ser una extraña reencarnación de Jadis, bruja blanca para los amigos. Verán, en entregas pasadas se nos había expuesto la idea de que Jadis podría volver a la vida, el problema radicaba en que, nunca se nos explicó cómo podría hacerlo. Y pues, al no haber un fuerte argumento que confirme estas sospechas, supongo que solo puedo encasillarla entre las muchas brujas del norte que habitan por Narnia.
Por otro lado, también podríamos tener presente la forma de ser de este personaje, el cual, en ocasiones llega a ser bastante similar al de Jadis, como en otras circunstancias en donde se distancia notoriamente. En quinto lugar, y como ya era de esperarse, no podría hablar de alguno de los libros sin mencionar al todopoderoso señor de Narnia, Aslan. Es en esta entrega, en donde vemos, diría yo, la parte más severa y seria del león. Aquí tenemos a un Aslan que amonesta y reprende a quien se lo merece, a un león más estricto y menos comprensivo. Este detalle es curioso, la verdad, nos hace ver que Aslan puede ser bastante polifacético cuando se lo propone. Resumiendo, tenemos un buen repertorio de personajes, interesante en algunas ocasiones, pero en el que ninguno llega a sobresalir, y en el que no hay nada nuevo que decir o remarcar. En conclusión, esta entrega de la saga es bastante interesante, superando con creces mis expectativas. Quizá llegue a ser predecible en algunas ocasiones, pero en general, está dotado de curiosas cualidades, que lo hacen una novela plenamente recomendable, y que le otorgan una calificación de 9 puntos de 10, connotándolo como muy bueno. Continuamos pues ya con el quinto libro de esta historia, publicado en 1954, Las Crónicas de Narnia, El caballo y el muchacho, que cronológicamente se sitúa como el tercer libro de la saga. Como podrán notar a simple vista, esta vendría a ser la primera precuela de la saga que nos brinda el autor, desarrollándose tan solo 1019 años desde la creación de Narnia, situándose en el máximo apogeo de la nación, en la época de oro en donde los 4 hermanos gobernaban con sabiduría y justicia. Sin embargo, el rol que ejercen aquí los hermanos es mínimo, relevando sus puestos de protagonismo, por primera y única vez, a un personaje que no viene del mundo real, sino que nació y creció en el mundo de Narnia. Así pues, es como se nos cuenta la historia de Shasta, un chico que vive en la tierra árida y cruel de Calormen, que, tras descubrir que era adoptado, emprende un impresionante viaje hacia Narnia, en busca de hallar la libertad que tanto ha deseado, al ser tratado como un esclavo durante tanto tiempo, por aquel al que alguna vez llamó padre. No obstante, no irá solo en este viaje, estará acompañado por Bree, un caballo parlante que desde pequeño fue secuestrado de Narnia a manos de Calormenos, y que, al igual que Shasta, sueña con ser libre. Sin más, aquí es cuando comienza la aventura de esta pareja tan dispareja, en donde sortearán impresionantes ciudades, peligrosos desiertos, y de paso, como para asegurarse que su viaje ya no era lo suficientemente difícil y agotador, intentarán impedir una invasión hacia Narnia y Archenland. Al final, descubrimos predecible y convenientemente de que Shasta es en realidad el príncipe Kor, el heredero por excelencia de Archenland, que fue secuestrado cuando no era nada más que un bebé. Así pues, lo vemos ascender al trono como nuevo gobernante y futuro sucesor del rey Lun, no sin antes encargarse de armar una impresionante batalla entre narnianos y calormenos. El libro termina con un Shasta gobernante y líder de la tierra nubosa de Archenland, junto con su esposa Arabis, y su hermano gemelo Corin. O sea, básicamente, un típico pero agraciado, y vivieron muy felices por siempre. He aquí, ante todos ustedes, mi libro favorito de esta hectalogía. Con una trama que va a un nivel neutro que no decae, interesante, bastante maduro, bastante entretenido y, con lo más curioso y mejor, con un nivel de redacción bastante más pulcro y pulido que cualquier otro libro de esta saga. Cosa que me hace pensar que a lo mejor por su nivel medio complejo los más pequeños no puedan entenderlo. Por desgracia, también tiene sus errores. Llega un punto en el libro en el que se vuelve asquerosamente predecible, sin mencionar que el inexplicable poder de la magia vuelve a hacer de las suyas. Sí carajo, porque la verdad es que no me explico cómo puta mierda un mocoso que en su vida a duras penas ha tocado una resortera, es capaz de participar en una batalla campal en la que 2 ejércitos dan lo mejor de sí, y para colmo, salir vivo de todo esto. De verdad que esto no me lo trago ni a la fuerza. Al igual que en los 3 libros anteriores, aquí contemplaremos un impresionante viaje por las fronteras sureñas de Narnia, conociendo y empapándonos de la cultura de los países de Calormen y Archenland, las 2 naciones que fronterizan con Narnia. Como punto religioso en este libro, tenemos, en primer lugar, la similitud de la historia de Shasta con la historia bíblica del Antiguo Testamento de Moisés, en donde un niño de raza diferente llega del río, y que posteriormente libera a su pueblo. En segundo lugar, tenemos la similitud entre la confesión de Aslan hacia Bree, hecho bastante parecido al del Nuevo Testamento, en donde Jesús se presenta ante el escéptico Tomás.
En tercer y último lugar, tenemos el muy notable y marcado toque despectivo que el autor le brinda a la cultura calormena, y su inferioridad ante la narniana, cosa que básicamente es una comparación brusca entre el cristianismo con el islamismo. En cuanto a los personajes, pues no hay mucha variedad y no hay mucho que tenga que decir que ya no haya dicho antes, salvo quizá mencionar la química que Arabis, Gwyn, Shasta y Bree forman alrededor de la historia, haciendo más amena la aventura, por no decir que pésele a quien le pese, son personajes bastante valerosos, maduros y agradables. También, y como ya era previsible, debo hablar de Aslan. Aquí tenemos a un Aslan un poco serio y severo, pero fiel en lo que se refiere a acompañar a Shasta, siendo prácticamente su ángel de la guarda, acompañándolo desde su nacimiento hasta en sus momentos más duros y complicados. Al mismo tiempo, no puedo pasar por alto la mención de la creencia de Aslan, que a punta de golpes se pueden corregir las conductas. Y pues, bueno, ¿quién soy yo para cuestionar los métodos poco ortodoxos de un león todopoderoso? En conclusión, este libro es bastante maduro, bastante impresionante, bastante ameno, bastante disfrutable, por eso es mi favorito de la saga, y por eso le doy una calificación de 9 puntos de 10, connotándolo como muy bueno y sumamente recomendable.